Queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente el día de hoy, jueves, en los ya conocidos podcasts Conversando con Rafael sobre finanzas e infraestructura. Esta vez tenemos el gusto de conversar con una amiga, colega. Ella es Sandra Chávez Torres, con quien vamos a conversar un tema muy interesante, Sandra, que es los acuerdos G2G y cómo las obras se vienen ejecutando. Se ha utilizado este mecanismo últimamente, ya hace 2 años, de los Juegos Panamericanos. Bienvenida, Sandra, gracias por aceptar la invitación de venir a nuestro podcast. Buenos días, Rafael, buenos días a tus oyentes. En verdad, gracias a ti por la invitación y encantada de estar aquí para conversar los temas señalados. Buenísimo. Antes de hacer la primera pregunta, siempre invoco a nuestros oyentes a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos, como ustedes saben, en Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube y en Spotify y Anchor para los que escuchan un podcast. A ver, Sandra, había elegido como tema todos aquellos puntos sensibles de los acuerdos gobierno-gobierno, los famosos G2G, y que todo contratista de obra pública debe conocer. El espíritu de esta conversación, nuevamente, es una conversación de amigos, no es un evento académico, y la idea es dejarle algunos tips a los empresarios, a los contratistas, ¿no? O sea, no irnos a la información que ya todo el mundo conoce. Entonces, primero, los acuerdos gobierno-gobierno es una excepción a la contratación general. Explícanos un poquito eso. Sí, bueno, tú sabes que los acuerdos gobierno a gobierno nacen por tener una rapidez en las obras, ¿no? Se nos venían los Juegos Panamericanos, habían pasado ya algunos años desde la creación del proyecto especial Panamericanos y no se avanzaba con las obras, ¿no? Muy visionarios, los funcionarios pensaron qué hacer y buscaron la asesoría, en el caso de los Panamericanos, del Reino Unido, ¿no? Es así como nace este acuerdo entre gobiernos para Ahora, para ubicarnos un poco en el contexto, ¿no? O sea, a ver, en el mundo existen los convenios, gobierno-gobierno. En el mundo existe una famosa institución de ingenieros en Londres, si no me equivoco, en donde estos notables profesionales crearon una suerte de contratos estándar, que son los contratos NEC, si no me equivoco, tú me corriges. Y estos contratos NEC, NEC, por sus siglas en inglés, New Engineering Construction, se vienen utilizando en el mundo entero hace muchos años, ¿ok? Y lo que busca es que con esta internacionalización de los servicios, en donde una empresa londinense puede construir una obra en Uganda o una empresa italiana puede construir en Argentina, entonces el espíritu era adaptar un contrato estándar en donde todo el mundo entienda las reglas y de esa forma ejecutar más o menos con reglas claras, ¿ok? Y entonces, los contratos NEC ya se venían utilizando en el mundo entero hace algunos años atrás. Y, como tú bien lo has señalado, algunos funcionarios visionarios en el Perú dijeron, oye, estos Juegos Panamericanos nos gana el plazo y tenemos que ejecutarlo. La pregunta concreta es, se firma el convenio gobierno-gobierno con el Reino Unido, ¿y qué modalidad de estos contratos internacionales utilizan? Claro, ahí, como tú bien dices, hay que diferenciar entre lo que es un convenio y un contrato, ¿no? Se hizo este convenio con el Reino Unido y, bueno, ellos dan la asesoría, brindan toda la asesoría a la institución y lo que deciden en los Panamericanos es usar los contratos NEC, ¿no? Entiendo que por distintas razones lo que ellos usan son los NEC. En el mundo pues tenemos FIDIC, NEC, hay varios. En el Perú los más utilizados han sido los NEC y ahora también en otras instituciones como PRONIS para los aeropuertos se está usando también FIDIC, ¿no? Ahora,
en lenguaje sencillo, ¿no? Porque de eso se trata. A mí me gusta utilizar un lenguaje muy coloquial que cualquiera lo puede entender. Un contrato como el que se vino utilizando, tengo entendido, por ejemplo, la más conocida es la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, que tiene muchas obras en todo el Perú y lo que hace es sacar una convocatoria para contratar a un gestor de proyectos. El gestor no es el que se va a ensuciar las botas y va a estar con casco en la obra. El gestor va a su vez a subcontratar a subcontratistas según la especialidad. Explícanos un poco cómo es esto del gestor del proyecto. Ahí lo interesante de este tipo de contratos, ¿no? Como tú sabes, la normativa de contrataciones nos pone un límite a la subcontratación. Hay un mínimo porcentaje que se puede... En la contratación general. En la contratación general. Que es hay el 40% más o menos. Hay un mínimo porcentaje, además la entidad te tiene que autorizar, ¿no? Es todo un procedimiento y no se ve bien que se subcontrate. Y mira la lógica de estos contratos tipo NEC, que es todo lo contrario, ¿no? En estos contratos más bien la subcontratación es lo que prima, porque tú puedes ser un contratista, puedes ser una empresa de obra muy buena, pero no necesariamente tienes experiencia en temas concretos. Los panamericanos, las sedes, los recintos de la sede Panamericano son sumamente especializadas. Ninguna empresa constructora en el Perú había construido ese tipo de especialidad. Un contratista no tiene que saber todas las... No tiene que saber todo, tiene que un buen gestor. Es sí el que va a dar la cara ante la entidad, ¿no? O sea, si no sé, el Ministerio de Educación le contrata a Rafael Montoya será el responsable de que se termine el colegio, de que esté todo ok, ¿no? Pero Rafael Montoya no tiene que hacerlo. O sea, Rafael Montoya va a subcontratar a las empresas especialistas en dependiendo estructuras civiles, arquitectura, sanitarias, eléctricas, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas tú qué hubiera sido si no se hubiera hecho esto para los Juegos Panamericanos? ¿Qué empresa en el Perú y en Latinoamérica inclusive tiene experiencia en construir en todas las materias? Claro, piscinas de alto rendimiento, campos deportivos sumamente especializados y además certificados, ¿no? Entonces, esa es un poco de naturaleza. Los acuerdos gobierno-gobierno son una excepción a la contratación general que está en la ley de contratación y su reglamento. Están autorizados incluso por una disposición complementaria, si se puede. Pero en los acuerdos gobierno-gobierno, inicialmente se contrató al Reino Unido, ahora tengo entendido, por ejemplo, está también con Francia. También Corea. Con Corea, por ejemplo, para el aeropuerto de Chincheros. Con Francia ha ganado la carretera central. ¿Okay? Entonces no es exclusivo de que el Perú solo con el Reino Unido, no. Se convocó, se evaluó y se celebraron 3 acuerdos gobierno-gobierno. Cada uno de estos convenios, a su vez, va a convocar a varios procesos. El más conocido, cada uno de estos convenios va a celebrar un acuerdo con alguna entidad pública peruana. En este caso, Autoridad de Reconstrucción con Cambios, PRONIS, son las más conocidas. Últimamente también hay una autoridad de los colegios emblemáticos. Bicentenario, sí. ¿No? Bicentenario. Perfecto. Entonces, de arriba abajo, acuerdo gobierno-gobierno. Luego, una vez que haya ese acuerdo, se firma con la entidad pública que así lo desee y que tenga las autorizaciones correspondientes. Y una vez que ya ese Estado, Reino Unido, con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, por ejemplo, desea convocar procesos específicos, tendrá que sacar sus propias convocatorias, en las cuales ganarán consorcios que serán gestores, no serán ejecutores, y esos gestores a su vez subcontratarán, como tú bien lo has señalado, el espíritu es la subcontratación especializada,
a diversas empresas. Claro, no hay un límite de la subcontratación, ¿no? Puedes subcontratar el 100% sin problema y tú ser simplemente el Buenísimo. gestor O sea, se privilegia la la especialización. especialidad, ¿no? Perfecto, Sí. mira, qué rápido pasó el tiempo. Nos vamos al primer corte para luego ir más de lleno a otros temas de los acuerdos gobierno-gobierno. Sandra, a mí me gusta, como tú sabes, ir promocionando, generando oportunidades para las empresas, sobre todo para las empresas peruanas. Y cuando hablamos de los acuerdos gobierno-gobierno, pareciera que esto fuese chino. Y no es así, no es así. O sea, hay que meterle un doble clic y siempre le digo a los empresarios, atrévete a nuevos retos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero, nuevamente, nos ubicamos. El acuerdo gobierno-gobierno es un acuerdo de voluntades, ¿no? Es casi como una constitución. Listo. Pero luego, la entidad pública, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, PRONIS, por ejemplo, utilizarán ya el contrato estándar, que puede ser NEC, FIDIC u otros más. ¿El más utilizado cuál ha sido? Los NEC, hasta ahora los contratos NEC. Estos contratos NEC, que ya utilizan la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para convocar al gestor del proyecto, ¿ok? No es insuperable, o sea, cualquier consorcio pudiera postular, me imagino, hay una retafila de requisitos y formatos que hay que cumplir, pero tampoco es que sea imposible. Es más, varios consorcios han sido ganados por una empresa peruana con una empresa extranjera, que generalmente es la que trae la experiencia. ¿Es correcto? Sí, también experiencia, también empresas peruanas, ¿no? Solo peruanas. En el caso de los panamericanos, COSAPI hizo toda la videna, ¿no? Es una empresa peruana. No, y en estos colegios y hospitales que se están haciendo, si uno revisa los consorcios, hay esa dualidad. Empresa extranjera que tiene un poco más de experiencia, como no, bienvenidos, con empresas peruanas que conocen la coyuntura local. Hay varias empresas peruanas que forman parte de estos consorcios. Pero la oportunidad para el empresario peruano está en estas subcontrataciones. Así es. Que, como tú lo has dicho, por especialidades, se permite incluso al 100% de toda la obra, ¿okay? Y es ahí donde hay una gran oportunidad. ¿Dónde se publican, dónde se conocen estas convocatorias? Bueno, están en las páginas web de cada una de las... De cada uno de los consorcios. De las entidades, ¿no? Cada una de las entidades. Primero, si quiero ser un gestor, tengo que ir a la página web de la Reconstrucción con Cambios o de PRONIS, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y luego tienes ya las subcontrataciones. Ahí es también es distinto, ¿no? Porque ya la subcontratación es entre privados, ¿no? Ya no tienes todas las reglas que se tienen en la contratación pública, y incluso los estándares, no sé si llamarlo estándares o los requisitos, no necesariamente son tan elevados. Me estaba olvidando un dato importante, Sandra. Fíjate, el contrato que firma la entidad pública que se ha acogido estos gobierno, firma un contrato con el consorcio gestor, así es. ¿Okay? Que también es privado, no se rige por la ley de contratación del Estado, es privado, ¿ok? Pero se rige por las reglas de los contratos estándares como el NEC, el FIDIC. Sí. ¿Okay? Y luego, la subcontratación que hace el gestor con los subcontratistas por especialidad también es privado y se rige por reglas básicas que haga el consorcio, que generalmente recoge algunos temas del acuerdo de arriba, ¿no? Y va a depender también, ¿no? Va a depender de la cantidad de ofertantes que haya en el mercado. Las reglas pueden subir, bajar, va a depender de lo que se esté contratando, ¿no? Contratas hasta poner gras, hasta, no sé, hacer un cimiento. Y es ahí donde está la gran oportunidad que tienen las empresas peruanas, ¿ok?
y las invitamos a seguir explorando estas oportunidades de convocatorias subcontratistas, porque son privadas, no se rigen por la ley de contratación. Hay que empaparse, hay que revisar las páginas web de estos consorcios gestores, ¿no? Y ver qué requisitos le piden. ¿Qué requisitos? Y también para los gestores, ¿no? O sea, empresas no tan grandes sí pueden ser gestores. Los contratos NEC sí son distintos, o sea, tienen una lógica diferente. El principio es un contrato de ingenieros para ingenieros, lo que quiere decir que no es un contrato tan complicado que necesita de tu abogado para poder interpretarlo, ¿no? Obviamente en el Perú... ¿Qué características tiene un contrato NEC? ¿Cuáles son las ventajas, no? Tú el otro día en un café me conversabas, me decías, oye, no, es que tiene un espíritu colaborativo. Precisamos un poco más para, digamos, alentar a que empresas peruanas no solo sean subcontratistas, que está buenísimo, sino también se animen a ser parte de estos consorcios gestores. Sí, es muy interesante porque te cambia un poco la óptica de lo que son los contratos normales, por llamarlos de alguna manera. Los contratos normales tú sabes que son más punitivos, ¿no? Si no cumples, ahí está la penalidad. Si no cumples, ya te estoy amenazando de que te voy a resolver. Y muchas veces las entidades... no hacen un análisis del objetivo, sino están viendo ahí cómo te pongo la penalidad y tú... Porque la ley lo ordena, en un contrato público, la ley lo ordena y el funcionario tiene que aplicar, no cabe la discrecionalidad. No cabe, y es muy normal, los contratistas lo saben, que al final de la obra van a tener un 20% de penalidad, porque 10% por mora y 10% por otras penalidades, ¿no? Ese no es el espíritu del contrato NEC, digamos, que es el que yo más conozco, porque lo que se privilegia en el NEC es el objetivo, que termines la obra. Entonces, te da una serie de herramientas que te permiten llegar a eso, ¿no? Una de esas es, por ejemplo, la alerta temprana. ¿Qué es la alerta temprana? La alerta temprana es que tu contratista o tu entidad puedes identificar un hecho, algo que esté ocurriendo que tú sabes que a futuro te va a dificultar la eficiencia, la eficacia de la obra, el avance o el presupuesto, ¿no? Y cuando hay esa alerta temprana, ¿a dónde te lleva el NEC? Claro, lo que te lleva es, digamos, el formalismo es advertir, ¿no? Tanto la entidad como el contratista, cualquiera de los dos puede advertir, oye, te alerto que acá no estás avanzando, te alerto que van a haber lluvias, a ver qué es lo que vas a hacer. Te lleva a una reunión de las partes para ver cómo se va a solucionar conjunta, mutuamente, colaborativamente. En forma anticipada. En forma anticipada esto para llegar al objetivo de la obra, ¿no? Terminarla. Hay una serie así, los eventos compensables, ¿no? ¿Qué son los eventos compensables? Cuéntanos eso. A mí me llaman particularmente la atención dos cosas. Los eventos compensables y los incentivos por resultados oportunos. A ver, cuéntanos un poco. Sí, esto depende un poco también de cómo las entidades lo quieran utilizar, ¿no? En el caso de los panamericanos, sí hubo incentivos, ¿no? Los famosos KPIs, ¿no? Tú lograbas resultados, terminar ciertos hitos de la obra y te daban un incentivo económico, ¿no? Estaban establecidos. Eso no sucede en la Ley General de Contratación. Jamás, ¿no? No se incentiva, no se incentiva la rapidez, la eficiencia. En un contrato, en la normativa de contrataciones no privilegia eso. Acá sí, ¿no? Entonces era un incentivo para el contratista, oye, nos apuramos, contratamos más gente, traigo lo que necesito por avión y no por barco y voy armando la obra de manera más rápida, siempre buscando la eficiencia. Y lo otro son los eventos compensables. Tú sabes que en la normativa de contrataciones tú haces lo que el contrato te dice y nada más que eso, y si quieres hacer algo más,
eso es un adicional, Que requiere autorización, que si te pasas el porcentaje tienes que ir incluso a pedir a la Contraloría que te lo apruebe, ¿no? Todo un trámite. Acá no, acá hay la posibilidad de los eventos compensables que implican hacer algo más, plazos o algo, un hito, un tema adicional, con la aprobación del gerente del contrato, ¿no? Buenísimo, dos características muy interesantes. Nos vamos a la segunda interrupción para seguir hablando sobre los acuerdos gobierno-gobierno. Sandra, hemos hablado de las ventajas que tienen estas modalidades internacionales que ahora las hemos tenido que aprender y buenísimo, ¿no? ¿Qué nos van a dejar estas experiencias? ¿No? Porque todos sabemos también que estos acuerdos gobierno-gobierno no dejan de ser la excepción en la contratación del Estado. Y es más, como cualquier actividad humana y del Estado con mayor razón, pues ha tenido sus críticas, ¿ok? Ha tenido sus críticas de que los presupuestos han volado, de que la transmisión del conocimiento no se ha dado al 100%. ¿Qué nos van a dejar estos acuerdos gobierno-gobierno? ¿Qué va a suceder? La segunda pregunta sería, ¿qué va a suceder con las obras ya ejecutadas? ¿Cómo se va a regular el mantenimiento de estas obras? Coméntanos un poco primero, ¿qué nos deja estos acuerdos gobierno-gobierno? Yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Primero, creo que ya esto es un tema más subjetivo, no sé, de opinión, es que los peruanos se pueden hacer obras en un tiempo récord y buenas obras, A mí ¿no? me gusta eso, a mí me gusta cuando toca nuestra vena perucha, me encanta. Dale. Y el gran ejemplo es los Panamericanos, ¿no? Se hicieron todas las obras a tiempo, y se demostró que los funcionarios públicos sí pueden, y los contratistas peruanos también, porque como te comenté, hay empresas peruanas y gran parte de los subcontratistas han sido peruanos en la ejecución de estas obras. Ahí hay un tema de que hay que recopilar data, ¿no? Hay que ver en estos siguientes casos, porque siguiendo esta experiencia exitosa de los Panamericanos, ya se viene reconstrucción con cambios, se vienen haciendo una serie de otras... Las grandes obras, ¿no? De otras grandes obras con este tema, pero no hay que olvidar, Rafael, que es un tema que acá no basta con el papel, o sea, el instrumento lo tenemos, ¿no? Ya creo que gran parte de los funcionarios involucrados en esto ya tienen el conocimiento, los contratistas también, pero hay que utilizar bien las herramientas, ¿no? Y esto también es un aprendizaje para el funcionario público que está acostumbrado a poner penalidades, a esperar que se equivoque el contratista para ponerle la penalidad y no alertar de esto con anterioridad, también tiene que tener este cambio de chip, ¿no? ¿No te parece que una enseñanza sería estos contratos, esta normatividad, estas ventajas, este estilo, pudiera, no todo, pero una parte acogerse en la nueva ley de contratación del Estado que viene trabajándose? Sí, ha habido un proyecto que no se llegó, ¿no? a concretar, en donde un poco querían como que oficializar los G2G, ¿no? Mira, mi opinión, y esto es ya una opinión muy, muy personal, y como tú mismo lo has dicho, esto no es barato, ¿no? Implica conocimiento, implica asesoría, implica incentivos por los KPIs que hemos comentado. Entonces, yo sí creo que estos instrumentos son buenos, sobre todo para la infraestructura mediana grande, ¿no? Pero infraestructura
pequeña, no creo pudiera que tener pudiera. su bemol, sí. Sí, Ok. entonces por Y ahí va el dime, tema. y respecto al mantenimiento de las obras que se hicieron con estos acuerdos, hay también una regulación especial. ¿Cómo crees tú que se va a tratar esto? Esa pregunta es muy interesante. Tú sabes que en el Perú tenemos un déficit en mantenimiento. Es muy lamentable ver cómo haces colegios y luego de 2 años el colegio está todo despintado, la piscina verde, por las algas, porque en el Perú dejamos que se deteriore la obra y a los 10 años necesito hacer otra obra porque no la mantuve, y eso pasa no solamente en las obras, pasa en los monumentos arqueológicos. Mira lo que pasó ayer con Cuela, lamentable. Eso es todo por una falta de mantenimiento, porque no hay una política de mantenimiento en nuestro país. Hay muy poca inversión en mantenimiento. En el caso de los Panamericanos, ¿qué es lo que se ha hecho, no? Aprovechando la asesoría del Reino Unido, dentro del marco de este acuerdo gobierno a gobierno, también se hizo un NEC para el mantenimiento, ¿no? Y el mantenimiento del ahora legado de los Juegos Panamericanos se lleva a través de un contrato de gestión. Es un contratista que hace el mantenimiento de todas las O sea, sedes. también el mantenimiento puede tratarse bajo el mismo concepto de contratar un gestor y el gestor contratar subcontratista para mantenimiento. Así es. Es el claro caso de los Panamericanos, que desde el 2019 ya estamos 3 años, ¿no? Ya casi 4 años que las sedes se mantienen intactas. Han habido eventos internacionales en esas sedes porque se está dando un mantenimiento adecuado a través de un contrato de gestión, en donde hay un gestor, como tú lo señalas, y hay muchos subcontratistas que hacen el trabajo determinado, ¿no? Yo sí creo, Sandra, que los peruanos tenemos que cambiar de chip, como tú dices, tenemos que abrir nuestra mente, tanto el Estado, los funcionarios del sector público como los privados, tienen que mirar las cosas colaborativamente y recoger algunas instituciones, por ejemplo, estas alertas tempranas. Ahora en la ley de contratación del Estado existe lo que se llama la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Que son también, su espíritu es preventivo, y ahí creo que los eventos compensables, lo que tú has señalado sobre los incentivos, hay que evaluarlos, estoy de acuerdo contigo, pero deben haber algunos conceptos que sí se pudieran recoger en la ley, ¿no? Sí, bueno, la ley habla de los objetivos, de la eficiencia, ¿no? Y cuando hablamos del chip, yo a través de tus oyentes invoco, ¿no?, a que siempre se piense en el objetivo. Eso debe ser lo primordial, ¿no? Totalmente. O sea, no es negocio ni para la entidad, ni para el contratista, mucho menos para la población, resolver un contrato. O sea, siempre se debe pensar y seguir todos los pasos posibles para no resolver un contrato. Entonces, y si toca hacer mea culpa, ¿no? Toca hacer mea culpa a la entidad, toca hacer mea culpa al contratista y ver la manera y no resolverlo. Se ha publicado pues un informe de la Contraloría de la cantidad enorme de obras paralizadas que existen y que aparentemente todavía no hay solución, ¿no? O sea, ¿qué normatividad le vas a aplicar a estas nuevas convocatorias para volver a ejecutar estas obras paralizadas? Me gusta ese concepto, Sandra, de privilegiar el objetivo. Y eso es importante y es la lógica de estos contratos. Yo te hablo del de mantenimiento, que lo conozco. Nosotros en las contrataciones con el Estado estamos muy acostumbrados a poner en tu término de referencia todo lo que debes hacer, ¿no? Entonces, si no juntaste la basura, no sé, el día tal, a la hora tal,
eso es una penalidad. Pero la pregunta es, si no cumples con eso, ¿realmente estás perdiendo el objetivo? ¿No? O sea, no importa, sobre todo en estos temas de mantenimiento, cómo lo hagas, sino lo importante es que mantengas la infraestructura bien. O sea, no pueden haber penalidades, discúlpame, ajá, exacto. Y sobre todo actividades principales, secundarias, complementarias, que todas tengan el mismo peso, ¿no? Así es. Perfecto, Sandra. Nos vamos a la última interrupción de este podcast que está muy interesante. Sandra, en esta sesión del podcast quisiera tocar el tema financiero, que como tú sabes es un tema, es el core del negocio que ejerzo, y sobre todo el financiamiento en obras públicas. He advertido que estas convocatorias, que estos contratos firmados por la Reconstrucción con Cambios, por PRONIS, con los consorcios gestores, y luego estos consorcios gestores, cuando replican con los subcontratistas, les exigen las garantías, que normalmente son fianzas de fiel cumplimiento y adelantos de bancos y de aseguradoras de primer nivel. Y para mí esto es un desconocimiento o un no reconocimiento de una coyuntura política y económica complicada que vive nuestro país. Cuéntanos un poco, o sea, confírmame si realmente son este tipo de garantías las que están exigiendo en estos contratos. A ver, los contratos se adaptan un poco a la realidad de los países, de lo que las instituciones quieren, y van enfocando las cláusulas, ¿no? Y pues ya nosotros tenemos un conocimiento previo de que en la normativa de contrataciones están las fianzas, ¿no? Y las pólizas de caución. Las fianzas son las que más se utilizan, y esto han recogido gran parte de los NEC, ¿no? En los Panamericanos ha sido así. Entiendo que en Reconstrucción con Cambios sí advierten o también ponen el fideicomiso para efectos de los adelantos, no para el fiel cumplimiento. Fíjate que no, Sandra, porque mira, cuando revisamos los términos de referencia de los procesos de las entidades como PRONIS, Reconstrucción con Cambios, para los gestores, siempre piden fianzas de bancos y aseguradoras. No permiten pólizas de caución. Y yo digo que este es un no reconocimiento de una coyuntura complicada. ¿Qué duda cabe que la pandemia COVID sigue siendo indeterminada? Se ha extendido más de 2 años y medio. Nadie sabía la coyuntura política que íbamos a vivir con la asunción del Partido Perú Libre al gobierno, sus 6 primeros meses complicados, y está muy difícil, Sandra, conseguir fianzas de bancos o aseguradoras de primer nivel. O sea, esto a mí me parece muy complicado y que las entidades no están reconociendo. Y más bien es ahí donde exhorto, invoco y aprovecho también este canal para promover que existan otros instrumentos financieros como el fideicomiso, que es una garantía utilizada mundialmente hace mucho tiempo y que además está reconocida en nuestra Ley General de Contratación para los adelantos. ¿Tú qué piensas? ¿El fideicomiso podría calar en este tipo de contratos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene sus ventajas, que tú lo conoces muy, muy bien, ¿no? La ventaja es que el fideicomiso va a un patrimonio autónomo, es decir, me voy a asegurar que va a ser utilizado para la obra. Que los recursos van a estar ahí, que nadie los puede tocar. Así es, tal cual. Porque, ¿qué pasa con las cartas fianzas? Simplemente traes tu carta fianza y nuevamente, ¿no? El privilegio del objetivo. El privilegio del objetivo. Está bien, la entidad tiene su carta fianza en su guardadita ahí, pero no hay un incentivo para
para avanzar, ¿no? Porque ya el contratista tiene el dinero, si es un contratista irresponsable, puede gastar en cualquier otro tema y no hay una fiscalización por parte de la entidad de que se va a gastar ese dinero efectivamente en la obra. Cosa que con el fideicomiso no sucede porque los montos se transfieren a un patrimonio autónomo y este es desembolsado al contratista de acuerdo a un cronograma y que ese cronograma va a la par con el avance de la obra, ¿no? Pero en estos acuerdos, en donde hemos dicho que se privilegia el espíritu colaborativo, se privilegia el resultado, mi pregunta es, ¿existe alguna prohibición para utilizar otros instrumentos financieros en adición a las fianzas que pudiera ser no solo el fideicomiso, cualquier otro, el que se crea conveniente? Hablamos del fideicomiso. ¿Existe algún impedimento para No eso? existen impedimentos. Como sabemos, estos contratos no se rigen por la normativa de contrataciones, sino por lo que se ponga en el contrato. Y los funcionarios públicos, las entidades, bien podrían privilegiar este tipo de instrumentos adicionales a las cartas fianzas o las pólizas de caución. Sí, y fíjate que nosotros tuvimos una reunión digamos, en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y hicimos notar este problema recurrente. Ahí y bastaría ver cuántos están demorando los consorcios ganadores para formalizar sus contratos porque no consiguen las fianzas, ¿ok? Y además también el impedimento que luego tiene el gestor de poder subcontratar porque no encuentran los subcontratistas que tengan esa solvencia o que puedan acceder a la fianza, porque empresarios que tienen el know-how técnico en el Perú existen bastantes, ¿ok? Pero frente a la exigencia de las fianzas es muy complicado ser subcontratista, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Sí. Sí, el mercado se reduce, ¿no? El mercado se reduce y eso hace más cara la obra también. A más oferta, los precios bajan y mientras los requisitos sean mucho más altos, la oferta va a bajar. Con eso no queremos decir que se excluya o que se baje y que se vuelva peligroso que se baje el estándar y que se vuelva peligroso entregar sino que sea una alternativa, ¿no? Sino que existan distintas alternativas que me ayuden a tener una oferta mayor, ¿no? Y también gane el Estado con esto. Y sobre todo porque todavía tenemos muchas obras por ejecutarse bajo este mecanismo de los contratos NEC y los acuerdos gobierno-gobierno, y que probablemente si le damos doble clic, el problema de que no se formalizan los contratos, el problema de que no se suscriben contratos con los subcontratistas, es porque no se consigue el financiamiento. Y no se consigue no por capricho del sistema financiero y bancario y asegurado, no, por la coyuntura que estamos viviendo y que todavía tiene para rato. ¿Coincides conmigo en eso? Sí, es una coyuntura no solamente por el COVID, sino la coyuntura política que no ayuda todavía, ¿no? Que es complicada, y es complicada, mira, no solamente por el tema económico, sino por la inseguridad, ¿no? Hay tema social, ¿no? Hay tanto cambio de funcionarios que los bancos a una empresa que puede tener solvencia le terminan diciendo, mira, prefiero no dártelo porque la verdad pues, que no sé qué va a pasar mañana con el cambio de un funcionario, y eso es... Tienes toda la razón, o sea, a eso se le llama un riesgo político, ¿no? Y a eso también le añadiría el riesgo social. Fíjate cuántas obras, cuántas convulsiones sociales están existiendo en los últimos días, y todo eso hace que una entidad financiera, cuando hace su análisis de riesgo crediticio para emitir una fianza, pues se abstenga. Sandra, mira, la verdad que nuevamente, y como siempre en estos podcasts de Rafael, el tiempo nos quedó cortísimo, pero creo que hemos dado varios tips
¿Te has sentido cómoda en la entrevista? Muy cómoda, muy contenta, Rafael. Ha sido muy grato poder compartir esta conversación, estas ideas contigo y con tus oyentes. Gracias. Buenísimo, Sandra. Ya te comprometo pues para un siguiente podcast en donde hay muchos otros temas Claro que tú que sí. como especialista en contratación pública nos puedas compartir. Y a todos nuestros amigos les decimos que sigan escuchando en todas nuestras redes sociales el podcast de Rafael, conversando con Rafael sobre temas financieros y de infraestructura. Hasta la próxima.